RTP. Hacho Chávez, él es intendente general de regulación de la Superintendencia de Protección de Datos Personales. Vamos a hablar sobre el tema justamente de las negociaciones internacionales lideradas en los diálogos normativos con Estados Unidos para regular la transferencia transfronteriza de los datos personales. Qué interesante. Y bastante también preciso para poder indagar ahora que tenemos estos acuerdos directos con Estados Unidos. Bienvenido a la mañana en RTP, gracias por acompañarnos. Muy buenos días con todo y a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación y presto aquí para poder atender cualquier inquietud que tengan. Me llamó mucho la atención esta parte, regular la transferencia transfronteriza de datos personales. ¿A qué nos estamos refiriendo exactamente? La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales vigente del año 2021 establece la necesidad de estándares de carácter internacional para poder realizar la transferencia de datos. Para ello existe, esta transferencia de datos está reconocida como parte de las competencias de autorización por parte de la Autoridad de Control. Por lo tanto, existe al momento una resolución que está vigente desde febrero de 2026 que ya regula y establece las condiciones de cómo tiene que realizarse la transferencia internacional de datos. La norma establece una serie de condiciones previas en las cuales si la persona responsable que va a transferir datos al extranjero puede realizarlo. ¿Cuáles son estas condiciones? ¿En qué estado puede pedir Estados Unidos los datos personales de una persona? ¿En qué condiciones? ¿En qué investigación? ¿En qué proceso? A ver, para poder realizar la transferencia como tal, la primera condición que establece la norma es que exista un país con nivel de adecuación, se denomina así a nivel internacional. Para ello, cada estado tiene que realizar una calificación, una evaluación del estándar de protección en materia de datos personales, que exista una autoridad de protección en el estado donde reside, y a su vez también existan mecanismos de tutela y protección a los ciudadanos que permitan el ejercicio de sus derechos. Esa calificación la tiene que realizar el Estado, en este caso el Ecuador. Existe un procedimiento que está vigente y es justamente el que tenemos que velar el cumplimiento a partir de este acuerdo con Estados Unidos. Justamente desde el mes de marzo y febrero apenas tuvimos noticia como institución del acuerdo alcanzado, en el cual se establecen unas condiciones relativas al tema que se haya un reconocimiento a Estados Unidos como país con nivel de adecuación. La superintendencia, a través del superintendente Fabricio Peralta Díaz, tomó contacto inmediatamente, tanto con Cancillería, con la Embajada Americana, con las autoridades de comercio exterior, informando que la superintendencia está predispuesta a iniciar el proceso en tanto en cuanto se cumpla con el procedimiento establecido. Y es importante también aquí que recalcar que no obstante la calificación de nivel de adecuación no depende del acuerdo que sea ratificado o en su defecto aprobado por la Corte Constitucional o en su defecto por la Asamblea Nacional. Es un procedimiento administrativo cuya competencia es privativa de la Superintendencia de Protección de Datos Personales. Un poco aterrizando en el país, porque está esta conexión, ¿no? Primero, ¿cuáles son los datos, como preguntaba Astrid, que pueden ser manejados o entregados de forma transfronteriza? Y ¿qué pasa frente a los varios anuncios y alertas de filtración de datos que se han dado en los últimos meses en el país? A ver, en relación a la situación de la transferencia de datos, se entiende que la economía digital reclama espacios de poder comunicar datos en forma sin barreras, en forma libre. Precisamente los estándares que se aplican a nivel global entre países permiten este reconocimiento mutuo. Cuando encontramos este reconocimiento mutuo entre estados que tengan un mismo estándar de protección, se puede realizar este flujo sin ningún tipo de autorización. Cuando no existe calificación de un país como nivel de adecuación en materia de datos personales, entonces entramos a garantías especiales. Es decir, tiene que ya los contratos de transferencias contemplar condiciones propias que permitan las garantías, que exista tutela a los derechos. Y en última razón, cuando no existe ninguno de estos mecanismos, tiene que pedirse una autorización por cada transferencia, previo a la transferencia, a la autoridad de control para que ésta autorice, una vez que analice los estándares de seguridad, analice las condiciones de la transferencia y si el lugar de que la va a recibir o la entidad que la va a recibir la información va a ser jurídicamente, tiene las condiciones necesarias para poder garantizar
la situación de la protección de los datos de los ciudadanos ecuatorianos. Además quiero hacer un hincapié en esto, también el Ecuador ha dado pasos firmes a través de la Superintendencia de Protección de Datos Personales de buscar un reconocimiento por parte de la Unión Europea como para que Ecuador sea considerado como país con nivel de adecuación. Eso va a permitir el tráfico transfronterizo de datos en forma dinámica, sin ninguna barrera administrativa o estatal. Pongámoslo también en un ejemplo cotidiano. ¿Qué pasa si hoy, por ejemplo, una persona cuando usa una red social o una plataforma de compras o un servicio de la nube estadounidense, ya digamos son casos más prácticos, ¿qué ocurre con sus datos y qué podría cambiar con estas negociaciones? A ver, el reconocimiento como tal de Estados Unidos o de Europa, de cualquier otro país como país a nivel de adecuación, lo que permite es que la información circule libremente en función de los estándares de protección previamente reconocidos como Estado. De ahí, al día de hoy se realizan transferencias internacionales. Lamentablemente todavía no existe una cultura de parte de las personas que tratan datos, recopilan datos, usan datos en Ecuador y que se transfieren hacia el exterior. No existe ese compromiso con el cumplimiento de la norma. Y justamente estos espacios son las oportunidades para recordar a los quienes tienen la obligación de tratar datos o que utilizan los datos para explotarlos y obtener una ganancia económica a través de sus actividades comerciales, tienen la responsabilidad ante la ley y ante la autoridad de control de poder cumplir estas obligaciones que van a permitir establecer o determinar los estándares de protección en estos países. En el tema también con Europa también estamos trabajando en esta situación, este acercamiento para buscar que Ecuador sea reconocido. En América Latina sí hay 3 países que tienen reconocimiento como país de nivel adecuado y transfieren libremente datos. Argentina, Uruguay y este año Brasil. Recién en Brasil, estos 3 países con Europa pueden realizar transferencias internacionales. También tienen el nivel de adecuación entre Uruguay y Estados Unidos, son los modelos preexistentes y Ecuador está encaminado justamente a tratar de obtener este reconocimiento y concederlo a su vez cumpliendo el procedimiento establecido. Intendente, sin duda alguna esto favorece en algunos puntos a los países que logran tener esta transferencia de datos, pero yo quería consultarle algo. A propósito que usted hablaba sobre el cumplimiento de la norma, quisiera pedirle primero contexto y segundo, cómo hacer cumplir la norma ante esto que ayer leía con mucho asombro. Estaba en Diario Expreso, el día de ayer salía que una base de datos del Ministerio de Salud con 20 millones de registros se ofrecía por $900. La cuenta especializada, una cuenta especializada en incidentes de ciberseguridad, alertó sobre la supuesta venta de 73 gigabytes de información atribuida al Ministerio de Salud. Tenía información esta base de datos de nombres y apellidos, fechas, lugares de nacimientos, nacionalidad, además de direcciones, ubicaciones y demás. O sea, son datos personales que se vendían en dónde, con qué fin y cómo se está impidiendo que siga pasando este tipo de cosas. A ver, hay que entender que el tema de la seguridad digital es una responsabilidad privativa y exclusiva de la Superintendencia de Protección de Datos Personales. Hay 7 actores adicionales que tienen que ejecutar acciones administrativas dentro del ámbito de competencia de cada entidad para poder garantizar la seguridad digital de los ciudadanos. Indistintamente de aquello, justamente ante la noticia difundida a través de redes sociales, particularmente de la prensa, la autoridad de control tiene que iniciar el procedimiento de investigación para poder determinar la presunta comisión de una infracción y en su defecto establecer las sanciones respectivas. Tome en cuenta que a partir de marzo y abril... Perdóneme, una pregunta, ¿es una infracción o es un delito? Infracción administrativa. No es delito. Puede llegar a ser delito, pero eso es competencia del Ministerio Público, no de la Superintendencia. ¿En qué punto se convierte en delito? Cuando ha existido la intención de cometer alguna de las conductas tipificadas en el COIP. Lo importante aquí hay que resaltar, y me permito ser enfático, es que desde que se produjeron ese boom global de vulneraciones sucedidas en el mes de marzo, abril y comienzos de mayo, eso es un efecto que se produjo a nivel internacional. Un poco conversando con autoridades de otros países, prácticamente una presunción de la situación que se daba es que se está utilizando la inteligencia artificial agéntica como un mecanismo de permanente ataque para determinar las vulneraciones. Sin embargo, insisto, estas situaciones que vivimos entre marzo, abril y mayo ha generado que la superintendencia tome el liderazgo para poder convocar a mesas de trabajo con los otros organismos que forman parte del esquema de seguridad. Quisiera nombrarles, los 7 adicionales serían la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura, Ministerio del Interior,
Ministerio de Infraestructura y Tecnología, Mintel, la Policía Nacional, la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones, Arcotel, el ECUCER, que es una entidad propia de la seguridad de la información, y la superintendencia como tal. Se han mantenido ya creo que 3 o 4 reuniones, justamente el día de ayer fue la última, en las cuales se establecieron y se llegaron a acuerdos para establecer puntos de contacto focal. Hay un intercambio adecuado de información porque se puede superponer competencias con otras. Cada uno tiene un ámbito de protección, de cuidado de la información. Uno persigue delitos, el otro sanciona los delitos a nivel de función judicial, el otro establece mecanismos de seguridad de la información, y le supervisa la protección de datos personales. Entonces, cada uno de nuestras esferas ¿Qué hace tiene... la superintendencia? ¿Cuál es el rol de, digamos, de la superintendencia en esa arquitectura, digamos? En la arquitectura como tal es imponer sanciones administrativas, bueno, primero regular, segundo controlar, y ante el cumplimiento de la ley imponer sanciones administrativas. Y ya pensando como ciudadano, porque le decía yo que en los últimos meses se ha conocido de filtración de datos y lo que hacen las instituciones es sacar a veces un comunicado que dice falso. ¿Cómo puedo saber yo realmente si mi información ha sido filtrado? No, en el caso que está mencionando Astrid es extremadamente sensible, son temas relacionados a la salud. ¿Cómo yo sé dónde y quién maneja mis datos? A ver, para ello la normativa establece y reconoce derechos a los titulares. Los titulares son los ciudadanos cuyos datos son utilizados para ejecutar acciones comerciales. Entonces, en ese sentido, el primer derecho existe el derecho de información. Existe una obligación legal para que cada responsable informe a los ciudadanos qué tipo de información, cómo usa los datos y para qué los utiliza. Y establecer mecanismos de protección, mecanismos de ejercicio de derechos ante esos mismos responsables que utilizan los datos. También el derecho de acceso, es decir, también el ciudadano la facultad jurídica y tiene la obligación jurídica, quien usa un dato, de dar respuesta al ciudadano. Y si no lo da respuesta, se activa el procedimiento de investigación de la superintendencia y el ciudadano puede acudir ante la autoridad de control para que investigue. Pero quiero ser enfático que la autoridad de control no busca resarcir el perjuicio al ciudadano, no busca compensar de alguna forma las acciones o omisiones de los responsables, únicamente persigue ante el incumplimiento el cese del daño, el cese de la conducta que causa un perjuicio y a su vez una sanción económica. Dentro de las regulaciones, cuando hay una posible filtración de datos, ¿qué debe hacer la institución más allá de sacar un comunicado que diga falso? ¿Qué dice la norma? La norma establece claramente que existe lo que se conoce el principio de responsabilidad proactiva y demostrada. Es decir, este esquema normativo que nace el 2021, que es un copiado del modelo europeo, establece un nuevo sistema de control. Usualmente las entidades estatales ejercen el control en forma directa sobre todos los procesos como tal. Aquí se incorpora el proceso de control a los privados y públicos que usan datos. Es decir, la primera barrera o primer escudo de protección son quienes usan datos. Ante la falla del cumplimiento por parte de estas entidades, la superintendencia actúa como a tratar de corregir lo que ese responsable que utilizó un dato público o privado no cumplió. Entonces, el rol aquí, quienes están llamados en primer momento, en primera instancia a cumplir, son las personas que tratan datos, sea naturales, jurídicas, privadas o públicas. Yo quisiera hacer una pregunta porque ya con lo que decía Maffer Street me puse curiosa y me puse a investigar. En casos, por ejemplo, como lo que sucedió en 2019 con Novastrat, ya le pregunto, porque esa era una base de datos que estaba alojada en Estados Unidos, se filtraron 20 millones de datos de ecuatorianos, incluso de personas fallecidas. Entonces, allí los datos estaban alojados físicamente en Estados Unidos, pero eran datos ecuatorianos. Entonces, allí justamente entra esta parte del fondo de las transferencias transfronterizas. Entonces, esos datos que pertenecían a ecuatorianos que estaban almacenados en Estados Unidos, ¿de qué manera esta normativa podría evitar un Novastrat en el 2026? Justamente esa situación que se dio en el 2019 es la causa y el motivo por el cual 2 años posteriores a ese evento se produjo la emisión y la aprobación de esta ley. Es la causa principal, es el antecedente, el disparador que ocasionó la vigencia. Sin embargo, como ejemplo, en aquel momento, ante una situación de vulneración de datos, no existía ningún marco jurídico que permita reconocer derechos a los ciudadanos ni establecía sanciones administrativas. Al día de hoy lo hay.
estamos en una situación. Lo que tenemos una dificultad como autoridad de control son las limitaciones presupuestarias. Somos apenas 34 servidores públicos, de los cuales el área sustantiva encargada del área de control son apenas 4 servidores públicos que tienen que ejecutar el proceso de seguimiento del programa de auditoría anual, tienen que cumplir auditorías, tienen que receptar las denuncias, tienen que aceptar las solicitudes de los titulares. Entonces es una actividad administrativa bastante compleja que no cuenta con los recursos suficientes porque las políticas de autoridad hasta el momento no se han asignado. El año pasado se tuvo un presupuesto de $1.500.000, $600.000 aproximadamente. Este año se redujo $200.000 el presupuesto, hicieron una superintendencia de control, y lo más seguro es que el siguiente año se produzca otra reducción más, claro. y que el presupuesto solamente alcance para cubrir sueldos. ¿No existe un proyecto para generar tasas que permitan el Sí, financiamiento? o sea, existe plan de inversión, se ha considerado un presupuesto, un plan de inversión aproximadamente de 3 millones a 4 millones de dólares que fue presentado el año pasado al Ministerio de Economía y Finanzas, no fue aceptado. Este año se ha insistido para Pero que se no, asignen. me refería Aparte, no iba a llegar al pensaba en punto. tasas. Sí, efectivamente. Hay servicios que brinda la superintendencia, entre ellos, por ejemplo, el registro de títulos de programas profesionalizantes, absolución de consulta, el tema relativo, por ejemplo, a las transferencias internacionales que tienen que ser aprobadas, registro nacional de datos personales que lo administra y estaría la causa. Tenemos un estudio económico que determina la pertinencia de la exigencia, inclusive para el cobro de tasas, pero eso depende del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero recuerde usted que, no obstante generemos tasas, la asignación de esos recursos no van a la entidad, Porque van al presupuesto del Estado, va al que no garantiza que esos fondos, que por mucho que lo gestione la autoridad de control, Estamos- No vaya se quedan en la autoridad. vaya a haber un retorno para poder cumplir la finalidad. El numérico que estamos estimando es aproximadamente 140 funcionarios, pero reforzando una relación 70-30. 70% en la parte sustantiva, el core de negocio, regulación, control y sanción, y la parte adjetiva, jurídico, administrativo, financiero, bodeguero y demás, 30%, pero lamentablemente presupuesto no hay. El desafío de muchas, Todo el muchas Estado. entidades, sí. Intendente, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un Gracias. gusto haberlo tenido aquí, amigo. Me gusta mucho y gracias para mí, y gracias también por la oportunidad y siempre a las órdenes, ¿no? Muy amable. RTP